¿Alguna vez te imaginaste que las grandes divas del Hollywood clásico eran figuras intocables, siempre perfectas, silenciosas, obedientes y moldeadas para encajar en lo que el público quería ver? Pues esa imagen que los estudios vendían era solo la fachada. Detrás de las cámaras, cuando no había periodistas cerca y los reflectores se apagaban, surgía un mundo completamente distinto, uno donde algunas estrellas aprovechaban cualquier oportunidad para sacudir la calma, poner nerviosos a los jefes y dejar a todos preguntándose qué era real y qué era un simple truco de poder. Porque sí, muchas de ellas tenían una costumbre que en su época era vista como una verdadera provocación: comportarse con una libertad tan descarada que rompía todos los códigos sociales del momento, y lo hacían delante de quien fuera, sin vergüenza, sin filtros, sin pedir permiso a nadie. Un desafío directo a la moral de Estados Unidos, que por fuera se mostraba como un templo de valores familiares, mientras que en Hollywood se vivía bajo sus propias reglas. Esa era la parte que no salía en los periódicos, pero que corría como pólvora por los pasillos de los estudios. Técnicos, maquilladores y hasta productores repetían estas historias en voz baja, con la intriga de quien comparte un secreto peligroso. Historias mezcladas con glamour, con descaro, con gestos que parecían diseñados solo para incomodar a quienes creían que podían controlar a estas mujeres. Historias que hoy siguen resonando porque representan una parte de Hollywood que nadie quería admitir, pero que todos conocían. Una de las figuras más comentadas de ese mundo oculto fue Lily Street. Oficialmente, era una intérprete secundaria. Su nombre aparecía en películas que hoy casi nadie recuerda, pero en la vida real, era una tormenta que los estudios nunca pudieron contener. Lily venía del burlesque, y aunque en esta versión no hablaremos de lo explícito de ese ambiente, sí diremos algo que todos sabían: tenía un don para provocar a través de su actitud. Le encantaba caminar, moverse y presentarse con gestos que nadie esperaba. Tenía una presencia que descolocaba a cualquiera, porque iba en contra de todo lo que la moral estadounidense defendía en público. En fiestas privadas, hacía movimientos teatrales, exagerados, casi como si estuviera en medio de un show, sabiendo perfectamente que esa actitud dejaba a los asistentes confundidos, tensos y tratando de mirar a otro lado, sin parecer groseros. Ella sabía lo que hacía, observaba quién se ponía nervioso y, en lugar de calmarse, aumentaba la intensidad. Era su manera de dejar claro que nadie la controlaba. Los productores, que estaban acostumbrados a que las actrices obedecieran, se quedaban sin palabras cuando Lily empezaba a marcar su propio ritmo. Si alguien osaba sugerirle que se comportara como una dama, ella respondía con una sonrisa lenta y un gesto que decía sin palabras: «Tú no mandas aquí», y todos lo entendían. Por eso su nombre circulaba tanto, más que el de muchas estrellas principales. No era por sus películas, sino por la sensación eléctrica que dejaba después de cada encuentro. Lily hizo de la provocación social su marca, un estilo que nadie pudo copiar porque no se trataba solo de actos, sino de una personalidad feroz que no pedía disculpas. Otra figura que desafió cualquier expectativa fue Saoirse Ronan, famosa desde antes de pisar Hollywood. Su talento la había llevado lejos, pero su verdadera reputación se construyó gracias a su actitud. Saoirse tenía una seguridad tan grande que cada gesto suyo parecía un desafío. Caminaba por las reuniones privadas con una mezcla de elegancia y descaro que dejaba a todos tensos, como si estuvieran presenciando algo demasiado atrevido para ser comentado en voz alta. No hacía falta que levantara la voz. Su mera presencia ya era una declaración. Tenía la habilidad de entrar en una sala y convertirla automáticamente en un escenario donde todos quedaban paralizados. Muchos asistentes a esas reuniones contaban que nunca sabían cómo reaccionar delante de ella. Saoirse tenía ese efecto extraño: incomodaba y fascinaba al mismo tiempo. A veces hacía comentarios con doble sentido, no en términos explícitos, sino con ese tono juguetón que pone en alerta a cualquiera. Y lo hacía a propósito. Ella misma alimentaba su propia leyenda, dejando frases sin terminar, miradas que parecían decir algo que nunca decía directamente.
y silencios tensos que dejaban a los demás imaginando que algo más estaba pasando. Esa era su arma. En una época en la que a las mujeres en Hollywood se les exigía ser discretas, ella actuaba justo al contrario, jugaba, provocaba, se burlaba de las normas, y nunca se disculpaba. Betty Grable era la imagen perfecta para los soldados norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial, la chica ideal, la favorita de la nación. Pero detrás de esa fachada existía una mujer completamente distinta, mucho más atrevida de lo que la publicidad mostraba. En su círculo íntimo, se hablaba de cómo Betty disfrutaba sorprender a las visitas con un humor tan ácido y libre que dejaba a más de uno sin saber qué decir. A veces, hacía bromas que rozaban lo inapropiado para el estándar moral de la época, y lo hacía encantada. En los estudios, los técnicos decían que tenía una presencia magnética, que siempre parecía estar jugando con los límites, un comentario aquí, una mirada desafiante allá, una actitud descarada que rompía la imagen de buena chica que intentaban construir a la fuerza. Para Betty, escandalizar era casi un deporte. Si veía que alguien se incomodaba por algo que decía o hacía, lo consideraba una victoria. Sabía perfectamente que la atención era poder, y mientras más hablaban de ella, más crecía su fama. Aunque la industria intentaba contenerla, nunca pudieron controlarla del todo, y por eso, con los años, fue recordada tanto por su imagen pública como por los rumores que la rodeaban. Annie Sheridan era conocida como la chica Omp, un apodo que ya de por sí parecía una provocación, pero Annie no se conformaba con provocar en la pantalla, también lo hacía fuera de ella. Tenía una forma de moverse por los camerinos que dejaba claro que no le importaban los códigos de modestia de la época. Era directa, era audaz y era absolutamente impredecible. Muchos miembros del equipo sabían que, si Annie estaba en una fiesta, algo fuera de lo común iba a pasar. Era famosa por convertir cualquier reunión tranquila en un evento que hacía que todos hablaran al día siguiente. Algunos ejecutivos la veían como un problema. Decían que era demasiado auténtica, demasiado espontánea, demasiado difícil de manejar. Y ese demasiado era precisamente lo que la hacía irresistible para otros. Los que la conocían daban testimonio de que tenía una habilidad especial para leer a las personas y empujar justo el botón que las hacía perder la compostura. Lo hacía con picardía, con humor y con un encanto retorcido que nunca pasaba desapercibido. Annie sabía que la obediencia nunca la llevaría a ningún lugar interesante, así que eligió lo contrario, la rebeldía como identidad. Gypsy Rose Lee era otro nombre inseparable del caos controlado. Venía del mundo del espectáculo más atrevido, pero en Hollywood encontró una nueva forma de usar su estilo provocador, manipulando el ambiente con gestos calculados, con miradas largas, con silencios incómodos que decían más que cualquier discurso. Sus fiestas eran legendarias no por lo explícito, sino por lo extraño, lo inesperado, lo atmosféricamente cargado. Los invitados decían que Gypsy tenía el talento de convertir cualquier salón en una especie de escenario secreto. Caminaba despacio, hacía comentarios que confundían y reía de manera misteriosa, como si supiera algo que los demás ignoraban. Y tal vez era así. Más de un productor salió de su casa sintiéndose observado, desconcertado, como si hubiera sido parte de un juego psicológico donde nunca entendieron las reglas. Porque eso hacía Gypsy, jugaba con la mente de la gente. Nunca necesitó romper leyes para escandalizar. Le bastaba con su actitud y un aura casi magnética. Virginia Mayo era considerada la rubia perfecta de la época, pero perfecta era lo último que realmente era. En eventos privados, su comportamiento hacía que más de un invitado se cuestionara si estaban en la misma fiesta que la estrella que aparecía en la prensa como un símbolo de elegancia. Tenía un humor ácido, una risa descarada y un estilo personal que cruzaba la línea de lo aceptable para la conservadora sociedad de los años 40. Había noches en las que adoptaba un papel completamente distinto al de sus películas. Caminaba de manera desafiante, hacía comentarios audaces, dejaba frases abiertas en el aire y provocaba conversaciones tensas sin ningún esfuerzo. Lo fascinante de Virginia era que nunca negaba nada.
Si en una entrevista insinuaban que era demasiado atrevida, ella se limitaba a sonreír de lado, como si lo encontrara adorable. Ese gesto alimentaba aún más los rumores. Era una mujer que sabía que el misterio vende, que la intriga convierte a una actriz común en un mito. Y ella quería ser un mito. Barbara Payton es el ejemplo perfecto de cómo una personalidad incendiaria puede convertirse en un círculo del que es imposible escapar. Estaba destinada a ser enorme, pero los rumores sobre su comportamiento en reuniones privadas se hicieron más grandes que su carrera. Barbara tenía una manera de desafiar la autoridad que hacía temblar incluso a los directores más imponentes. Había ocasiones en las que entraba a una sala con tal actitud desafiante que inmediatamente establecía el tono del lugar. Era un torbellino emocional, impredecible, intensa, y las historias crecieron tanto que era difícil separar la verdad de la exageración. En los sets, la gente susurraba sobre ella, no porque rompiera leyes, sino porque rompía normas sociales, porque se movía con una libertad que la industria no estaba preparada para tolerar. Al final, Hollywood la castigó de la forma en que solía castigar a las mujeres difíciles, cerrándole puertas. Pero Barbara no desapareció del todo. Su nombre se convirtió en sinónimo de caos y rebeldía. Marie McDonald, conocida como El Cuerpo por su increíble presencia física, tenía un talento particular para llamar la atención sin decir una palabra. No hacía falta que hiciera nada explícito. Su sola forma de caminar por una habitación atrapaba miradas. Pero lo más interesante no era su apariencia, sino su actitud desafiante. Marie disfrutaba llevando al límite las normas sociales con gestos insinuantes, frases juguetonas y una energía imparable que convertía cualquier espacio en territorio suyo. Podía entrar a una fiesta elegante y, en cuestión de minutos, romper la formalidad con un comentario o una risa que cambiaba todo el ambiente. Los rumores sobre ella eran interminables. Se decía que en las reuniones privadas siempre encontraba la forma de convertirse en el centro de atención. No necesitaba esfuerzos, la audacia le salía natural. Si alguien esperaba que fuera tímida, se equivocaba por completo. Marie entendía que la atención era una moneda valiosa en Hollywood y sabía gastarla para mantenerse vigente. Lily Data llegó al cine estadounidense desde Francia y desde el inicio dejó claro que no iba a comportarse como las damas que los estudios querían fabricar. Venía con una reputación de mujer atrevida, no por lo explícito, sino por su actitud completamente opuesta a la discreción. Era de esas personas que decían lo que pensaban, que caminaban con una seguridad casi intimidante, que se reían de las reglas que otros seguían al pie de la letra. En reuniones privadas, Lily tenía gestos tan libres y espontáneos que la gente quedaba en shock. No hacía nada ilegal, pero sí hacía cosas que, para su época, eran consideradas demasiado atrevidas. Había ocasiones donde improvisaba escenas teatrales, interpretaba personajes extravagantes o hacía bromas inesperadas que dejaban al público sin saber si reír o quedarse callado, y lo hacía con una naturalidad increíble. Por eso sus fiestas eran tan comentadas, no por lo explícito, sino por lo impredecible, lo provocador, lo desafiante. Y finalmente, Dolores del Río, elegancia pura en público, una diva impecable, pero quienes entraron a su círculo confiaban en que su verdadera personalidad era más poderosa que lo que mostraba en la pantalla. Dolores tenía una manera de imponer presencia incluso en la intimidad. Si organizaba una reunión, todos sabían que algo fuera de lo común iba a ocurrir. No porque rompiera la ley, sino porque rompía el molde. Su actitud fuerte, su humor directo y su estilo provocador hacían que sus encuentros fueran inolvidables. Detrás de cada una de estas mujeres había un elemento común: ninguna aceptó vivir bajo las reglas impuestas. En una época donde se exigía perfección, obediencia y discreción, ellas eligieron la rebeldía, la provocación social, la incomodidad ajena, la libertad personal y la autenticidad como armas. Y eso, para su tiempo, fue más escandaloso que cualquier acto explícito. Sus historias siguen vivas porque representan un Hollywood que no aparece en los libros de historia, un Hollywood donde la provocación era poder,
donde las actrices que se atrevían a romper las reglas marcaban su lugar en la sociedad de una manera que el público nunca vio, y aunque los estudios intentaron borrar esos rumores, nunca lo lograron, porque cuando una figura genera incomodidad, significa que cambió algo, y estas mujeres cambiaron todo. Si quieres descubrir más secretos ocultos de esta época, mira el siguiente video.